Este devocional lo preparamos todos el domingo en la clase, ¿sabe? Cada uno de ellos aportó algo y todo lo que está aquí de alguna forma fue preparado por todos y todas, los cánticos, todo lo que hay ahí. Así es que entendimos que siendo esta experiencia de los domingos para nosotros una experiencia consistente de capacitación, de discipulado, de escuela bíblica, nuestra hermana Carmín, que es también nuestra maestra, va a tener unos momentos de afirmación, porque es importante capacitarse, bíblica y cristianamente. Así es que ella va a tener esta participación en esta noche. Dios les continúe bendiciendo. Hay muchos retos en la vida nuestra. El de esta noche es que en 10 minutos yo tengo que manejar esto de la capacitación y traje una presentación y comencé por decir, pues no la uso porque en 10 minutos son muchas las cosas que están presentadas ahí. Así que vamos a trabajar con ese proceso de capacitación que todos tenemos. No piense que solamente los nuevos miembros se tienen que capacitar. El desarrollo de la fe comienza desde que dimos el primer paso. ¿Y cuándo va a terminar? Pues en la eternidad, no sé lo que pasa después de, ustedes me entienden, ¿no? Así que el domingo cuando preparábamos el devocional, la pastora sugería que estos momentos de afirmación en la capacitación cristiana pudiéramos de alguna manera presentar cuál es la importancia o el valor de la clase de nuevos miembros. Porque quizás algunas personas se preguntan, ¿y por qué no vienen a la clase que está aquí? Y tienen que ir a una clase en otro sitio, de otra manera. Pues quizás de alguna manera presentaremos algo de por qué es de esa forma y no de otra. Así que en este breve diálogo lo que yo pretendo es que todos nosotros podamos reconocer la importancia de esa capacitación en los nuevos miembros y que nosotros podamos reflexionar en términos de nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros en el desarrollo de la fe, la capacitación y el crecimiento espiritual de los nuevos miembros. Y he usado como base bíblica para este pequeño diálogo la Gran Comisión, que se encuentra en Mateo capítulo 28, los versos 16 al 20, aunque yo me voy a limitar hasta el 19. Yo creo que nos lo sabemos de memoria, ese texto bíblico, ¿verdad que sí? Porque esa gran comisión es para todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esa es la Reina Valera del 95 quien lo expresa de esa forma. En la traducción en lenguaje actual dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Dos personas, quizás tres, de las que ya han venido aquí al frente a tener alguna participación, han mencionado la palabra camino. Lo dijo Miriam, ¿lo recuerdan? Que este es el mejor camino que ella ha comenzado en su vida. Y todos los recorridos y todos los caminos que nosotros podemos dar en la vida comienzan con los primeros pasos. Así que yo lo que pretendo en esta noche es que nosotros podamos analizar algunos detalles de esa porción bíblica. Y lo primero que les pregunto, que no voy a poder darles la oportunidad de que me contesten, pero usted lo va a contestar en su mente. ¿Qué significa hacer discípulos? Yo no sé dónde queda la fábrica de discípulos. ¿Dónde es que los vamos a meter? ¿Por qué túnel? Que salgan por el otro lado. Así que de alguna manera eso lo tenemos que entender. ¿Qué significa hacer discípulos? Y si nosotros vamos a hacer algo, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Y qué es un discípulo? Yo leo los labios desde acá. ¿Sí? ¿Qué es un discípulo? ¿Un estudiante?
un aprendiz. ¿Qué más? Si hay estudiante y hay aprendiz, ¿qué tiene que haber? Maestro. ¿Y cómo le llamó Jesús a sus seguidores? Discípulos. Muy bien. ¿Y cómo les llamaban a los que seguían a Jesús allá en el principio? ¿Los de qué? Los del camino. Porque habían comenzado ese camino que es el camino de seguir a Cristo. Así que cuando hablamos de discípulos, estamos hablando de un estudiante o un seguidor. Es una persona que está dedicada a aprender lo que el maestro tenga que enseñarle. Y para que usted pueda aprender lo que un maestro le va a enseñar, usted tiene que estar atento a lo que el maestro hace, dice, sugiere, modela, etcétera. Entonces, si nosotros estamos hablando de lo que son discípulos, muy ligada a esa palabra discípulos está la palabra discipular. Eso es relativo a lo que es discípulos, ¿verdad que sí? En el sentido bíblico, discipular quiere decir enseñar, instruir, adoctrinar. Desde el punto de vista de lo que nosotros queremos hacer con las personas que llegan a nuestra comunidad de fe, es formar discípulos para vivir y enseñar la palabra de Dios. En última instancia, en ese recorrido del discipulado, nosotros queremos que ocurra aquello que dice allí. Que cada persona que llegue a nuestra iglesia pueda desarrollar su fe. Fantástico, que es parte de lo que vamos a mencionar. ¿Y qué más queremos que ellos hagan? No queremos que se queden ahí, ¿verdad que no? Queremos que puedan llegar a ser parte del proyecto de servicio. Que ahora usted es estudiante o aprendiz, pero eventualmente se convierta en maestro. Una vez sigue en ese caminar, se pueda convertir en maestro. Así que de inicio, ese proceso de discipular está enmarcado en formar el carácter cristiano del creyente, que no es tarea fácil. Por eso decía que no es únicamente para los que están comenzando, porque todos nosotros, todos los días, tenemos que manejar ese formar nuestro carácter como cristiano, que a veces damos como 3 pasitos para el frente y como 5 para atrás, pero el Señor sabe que eso es así y nos ayuda en ese caminar y en ese proceso. Así que el discipulado involucra llevar a las personas a Cristo y encaminarlos hacia la madurez cristiana. Y como dice Pablo, no queremos que sigan siendo niños fluctuantes llevados por lo que era, por cualquier doctrina, sino que ustedes puedan ir echando raíces, y eso es parte de ese discipulado. En esta porción bíblica hay 2 elementos que caracterizan el proceso de hacer discípulos. El primero de ellos es el bautismo. Si yo le digo a alguno de los que está aquí que hable sobre el bautismo, se nos quedan con el culto el resto de la noche, porque llevamos 2 domingos hablando de eso, ¿verdad que sí? Y lo hemos analizado y hemos visto que es simbólico, que es individual, que es colectivo, todas esas cosas que hemos mencionado. Pero lo que cada persona que baja a las aguas bautismales manifiesta o dice que es su profesión pública de la fe en el Señor Jesucristo. Es la manera de decirle a todos nosotros: yo confieso que Jesucristo es mi Señor, y que cuando yo me levanto de esas aguas, eso quiere decir que las cosas viejas pasaron y somos nuevas criaturas. Fíjense cómo dice eso: id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego de eso también viene el proceso de capacitación, ¿verdad? Así que esos son los 2 elementos, el del bautismo y luego el de la enseñanza. ¿Y qué es lo que le vamos a enseñar? Si usted pudiera en esta noche pensar, si yo tuviera a mi cargo algún hermano que recién comienza en los caminos del Señor, desde mi experiencia de vida con el Señor, ¿qué yo le enseñaría?
¿Qué cosas yo he aprendido en este caminar que yo quiero que mis hermanos aprendan? Vivan esa experiencia. Y si yo hablo este foro a que usted lo diga, ya usted sabe lo que va a ocurrir. Pero nosotros, creo yo, que en esencia tenemos que manifestar que este caminar no es fácil, pero no es imposible. Que tenemos la certeza que el Dios que un día se reveló a nuestros corazones camina con nosotros. Y que nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Así que le podríamos enseñar, que es parte de lo que hacemos en nuestra clase bíblica, que dicho sea de paso, yo no soy maestra, yo que soy una estudiante que me estoy devorando eso todos los domingos, a mí lo que me encanta es estar sentada y aprendiendo. Pero es la manera de decirle a todas las personas que frente a las circunstancias de la vida, las pérdidas, la salud, las situaciones difíciles, la falta de empleo, lo que sea que se pueda presentar a nuestra vida, el Señor está ahí para sostenernos y para suplir conforme a su gracia, a su voluntad, de la manera que solamente Él sabe hacerlo. Así que nosotros, como hemos puntualizado en la clase, no le presentamos a nuestros hermanos que llegan a nuestra iglesia por primera vez un evangelio fácil, donde aquí las cosas, mira, hay una varita mágica que cuando usted llegó aquí, todo se le resolvió. Todas las circunstancias suyas ahora son color de rosa. Alicia en el país de las maravillas. Eso no es. Es a manejar el día a día sostenidos por la mano poderosa del Señor. Así que el propósito de la clase de nuevos miembros es discipular en el desarrollo de la fe cristiana a las personas que se acercan a nuestra iglesia por primera vez. Y además de discipularlos, también tenemos que dar a conocer a nuestros hermanos cuáles son las creencias y las características de los discípulos de Cristo, desde que comenzaron por allá, por los Estados Unidos, y cómo llegaron aquí, que eso es parte de la clase que hacemos, y también ofrecer información sobre esta iglesia local, que como la pastora ha dicho muchas veces en la clase, no es una iglesia perfecta, porque no hay iglesias perfectas, pero es una iglesia que busca del Señor, que procura que todo lo que hagamos tenga la dirección del Señor, y hay que decirle de dónde vinimos, las situaciones que esta iglesia en su historia ha pasado, que por poco se desaparece, ¿verdad? Lo sabemos que fue así, y que ellos conozcan esas circunstancias que esta iglesia ha vivido. Por eso tratamos temas en esa clase, como los orígenes de nuestra iglesia, la historia, los logos, las creencias, los lemas, cómo podemos desarrollar la vida cristiana, cómo podemos insertarnos en la mayordomía cristiana sin que le estemos atosigando a la gente lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, la importancia del bautismo, el significado de la cena del Señor, qué significa ser miembros de nuestra iglesia, cuáles son sus deberes, cuáles son sus responsabilidades al ser parte de esta comunidad de fe, descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha dado que podemos traer al servicio de la iglesia para que la iglesia continúe edificándose. Así que los temas son diversos y, como la pastora dice muchas veces, nunca tenemos prisa con ningún tema. Fíjense que acá en la clase que se ofrece aquí en la nave, y aquí hay varios maestros, saben que tenemos una lección por cada domingo. Yo tendría muchísimos problemas con eso porque no acabaría nunca ninguna. Y hay que entonces circunscribirse a esa hora de clase donde hay que terminar. Eso no nos pasa ya. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que nuestros hermanos puedan ir digiriendo de una forma lenta quizás lo que se está planteando allí. Y a veces en esa clase cogemos unas rutas que la pastora dice, ¿cómo llegamos aquí? Pero son inquietudes que surgen en los hermanos que hay que atenderlas en el momento. Por eso se abre ese espacio para que la clase sea apropiada para estos hermanos. De vez en cuando hay gente de mucho tiempo aquí que se nos cuela en la clase y están por allí porque quieren pues repasar cosas. Por ahí está Mili, que le encanta ir de vez en cuando, Mili Cruz, para estar en la clase. Y a mí me gusta mucho lo que ocurre en esa dinámica que tenemos allí. Así que es un espacio donde la gente se siente en la libertad de preguntar,
de plantear lo que está pensando, lo que opina de una situación especial. Así que siempre en esta iglesia, por los últimos años, la pastora ha sido la persona que está a cargo de esta clase. Yo me he insertado en los últimos 2, 3 años más o menos, para entonces estar en ese grupo de trabajo. Porque a ella le gusta conocer de dónde viene cada persona, qué trae. Porque mira, a veces coger lo que está aquí dentro y sacarlo de ahí y entonces ubicar lo que es correcto da más trabajo que cuando usted tiene esa mente vacía y puede entonces llenarla de las cosas que son correctas. Los que hemos sido maestros o somos maestros, porque eso no se nos quita nunca, cuando un estudiante llega a nuestras manos donde le han enseñado de forma incorrecta algo, usted poder sacar todo eso de ahí y decirle, no, quien te enseñó eso de esa forma te lo enseñó mal, es de esta manera, nos da un poquito más de trabajo. Pero para eso está esa clase, para que ustedes, para que los hermanos que llegan sientan esa libertad. Pero como dije al principio, no es tarea únicamente de la pastora o de las personas que están a cargo de la clase. Así que la pregunta que a mí me gustaría compartir con ustedes en esta noche es, ¿qué papel juega cada uno de nosotros en el proceso de hacer discípulos? Usted y yo, cada uno de nosotros. La comisión, la gran comisión es para todos. Así que nos tenemos que preguntar, ¿y cómo yo puedo aportar? ¿Qué yo puedo hacer para ayudar en ese proceso de hacer discípulos? ¿Qué cosas puedo realizar? Esta noche, dentro de un ratito, vamos a ver una de esas cosas que típicamente nosotros hacemos, y es la actividad del hermano mayor. Cuando uno llega nuevo a un lugar, y eso ocurre por ejemplo en las escuelas, donde llega un maestro nuevo, a un maestro que tiene más experiencia, se le asigna como un mentor. O sea, esa persona va a servir de mentor al otro, y el hermano mayor juega ese papel. Pero usted no tiene que tener ese título necesariamente para usted pensar, déjame ver cómo yo hago para ayudar al hermano Joaquín, que empieza ahora en la iglesia y está hace poco, a la hermana Yadira. ¿Qué yo puedo hacer como miembro de la iglesia para contribuir a ese proceso de hacer discípulos? Pienso que lo que yo quiero dejar en sus mentes en esta noche es que todos nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar en el desarrollo de la fe cristiana y el desarrollo y crecimiento espiritual de todos los hermanos que llegan a nuestra iglesia, y que siempre debemos estar dispuestos y disponibles para hacerlo. Discipular es una función en la que todos en la iglesia deben estar involucrados. No hay opción. Tenemos que llevar a las personas al conocimiento de Jesucristo y luego pasar con ellos por el proceso de ayudarlos a madurar. Porque lo hermoso de eso va a ser que no solamente aprende la otra persona o madura la otra persona, sino que usted y yo también maduramos y aprendemos, porque todos aprendemos unos de los otros. Nunca debemos subestimar a las personas que llegan nuevas pensando que no tienen nada que enseñarnos. La enseñanza es una experiencia interactiva, y cuando usted está en ese diálogo y en esa interacción con la otra persona, usted se sorprende de las muchas cosas que usted puede aprender. Todos tenemos que discipular a aquellos que el Señor pone en nuestro camino. Así nos ayude Dios en esta tarea que ha puesto en nuestras manos y que nosotros la queremos asumir con toda responsabilidad, porque un día el Señor nos va a decir: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice el Señor. Que Dios les bendiga.